Bueno, en primer lugar hay que aclarar que esto se trata de una audiencia concentrada en donde se realizó la legalización de captura, la imputación, se le comunicó fáctica y jurídicamente los hechos por los cuales se iba a investigar y los delitos que se le endilgaban, ¿sí? Y se solicitó la medida de aseguramiento contra Mauricio Campos del Cairo. La imputación que realizó la titular de la acción penal frente a Mauricio Campos del Cairo versó por la comisión de 3 delitos, que son el contrato sin incumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Asimismo, con base en esto, se impuso la medida de aseguramiento. Frente al delito de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos y el peculado, la Fiscalía dividió su imputación fáctica en 2 focos. El primero fueron las conductas desplegadas por el ingeniero y arquitecto Mauricio Campos del Cairo en el íter contractual y precontractual. Y el segundo foco en la ejecución del contrato en su calidad de supervisor del contrato de consultoría 237 de los diseños de los Juegos Nacionales. En cuanto a lo que tiene que ver en el íter precontractual, el ingeniero Mauricio Campos del Cairo fue el responsable en dar respuesta a las observaciones realizadas al proyecto de pliego de condiciones. ¿Qué quiere esto decir? Que el pliego de condiciones del concurso de mérito 012 para los diseños de los Juegos Nacionales contemplaba requisitos habilitantes desproporcionados. En virtud de esto, diferentes interesados en participar en dicho proceso de selección radicaron sendas observaciones al proyecto para que se establecieran requisitos habilitantes que permitieran la libre concurrencia de oferentes en igualdad de condiciones. No obstante, todas las observaciones fueron negadas por Mauricio Campos del Cairo, quedando un pliego de condiciones con requisitos desproporcionales que solo favorecían a un proponente, esto es, a la empresa TICSA. También en la etapa precontractual, el actuar de Mauricio Campos del Cairo fue importante, toda vez que él fue escogido dentro del miembro del Comité Evaluador de Propuestas, ¿sí? En ese sentido, pese a que la propuesta de TICSA no cumplía técnicamente como lo demostró la Fiscalía, en atención a que la Fiscalía realizó diversas entrevistas a los trabajadores que iba a ofertar TICSA para la ejecución del contrato. Muchos de ellos en las entrevistas manifestaron que ellos jamás dieron su hoja de vida a TICSA ni tampoco firmaron los compromisos de trabajar en la ejecución del contrato. Eso en cuanto a la etapa precontractual y el actuar y desplegado por Mauricio Campos del Cairo en la tramitación del contrato de consultoría 237. Ya en la etapa de ejecución, una vez se adjudica el contrato de consultoría 237, Mauricio Campos del Cairo es designado como supervisor, ¿sí? Y a él, por orden de Carlos Eberto Ángeles Torres y Orlando Arciniegas Lagos, se le indica que avale rápidamente el desembolso de los anticipos para que tenga flujo la empresa TICSA para pagar las dádivas prometidas. Y entre esos también fue beneficiario Mauricio Campos del Cairo, que de acuerdo a los elementos materiales probatorios y al testimonio entregado por Carlos Eberto, recibió una dádiva proveniente del anticipo del contrato de consultoría por valor de 5 millones de pesos. Ahí se configuraron los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contratos sin incumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación y en beneficio de terceros. Claro está, teniendo en cuenta que TICSA se benefició con el anticipo del contrato de consultoría para pagar las deudas prometidas. En cuanto a la medida de aseguramiento, además de basarse en la inferencia razonable de coautoría en los delitos que les acabo de mencionar, también se decretó por configurar un peligro para la sociedad. Este es un fin constitucional contemplado en el numeral 2 del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal y en el artículo 310 del mismo Estatuto Procesal. Se consideró un peligro para la sociedad debido a la naturaleza de los delitos y a la gravedad del daño ocasionado con la comisión de estos delitos. Asimismo, se tuvo en cuenta otro supuesto de hecho muy importante por la Fiscalía u otro hecho que debe tenerse en cuenta, y es que Mauricio Campos del Cairo no solo fue supervisor del contrato de consultoría, sino también de los contratos de obra, y también fue comité evaluador de los contratos de obra.
la Fiscalía lo capturó en Barranquilla y se encontraba laborando en la empresa Prismacom. Prismacom es una empresa a la cual subcontratista que fue, y así también lo determinó el INDRI en la última sanción que impuso por el manejo del anticipo, que recibió una gran parte del anticipo del contrato de obra del Parque Deportivo, contrato número 119-2015. Entonces se tiene una conexión de hecho, teniendo en cuenta que Mauricio Campos del Cairo actualmente se encontraba elaborando para una empresa que además cuya representante legal es la esposa de Jaime Rivera, representante legal de la Unión Temporal Parque Deportivo 2015, y esas situaciones fueron tenidas en cuenta por la juez de control de garantías para decretar la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario solicitada por la fiscal seccional 22. Hay que tener en cuenta y hay que destacar que la labor investigativa, y así se demostró en la audiencia de la fiscal seccional 22, ha sido muy acuciosa, toda vez que hicieron sendas entrevistas a las hojas de vida que habían ofertado, a las personas que aparecían en las hojas de vida que había ofertado TICSA, para determinar si era cierto o no que ellos habían dado sus hojas de vida para cumplir con la experiencia del personal que exigía el pliego de condiciones. Entonces ahí se denota una labor investigativa contundente para irse a una audiencia de imputación con todos los elementos materiales probatorios que no solo le permitan imputar, sino que se impongan una medida de aseguramiento contundente que no sea rechazada por el juez de control de garantías y tampoco que se pierda en apelación. Tan contundente fue el argumento de la Fiscalía y las pruebas investigativas recolectadas por este ente investigador, que ni siquiera el abogado apeló la medida de aseguramiento impuesta. En eso sí quiero destacar la labor investigativa de la Fiscalía en torno a los Juegos Nacionales, y se esperan próximamente más resultados por parte de la Fiscalía.